Bueno, buenas noches y bienvenidos. Soy Deyanira Ariza, la representante de Euroscopen para América Latina menos México. Hacemos estas reuniones periódicas con el fin de difundir mucho el uso de nuestros equipos de Euroscopen. En este caso, hoy trabajaremos con el Mars 3. Estamos hoy con el doctor Alexander Muñoz en la genética emocional de la intención, parte 2, donde nos va a contar mucho más cómo ha implementado todo este trabajo que él continúa haciendo y cómo lo usa con sus pacientes. Entonces, pues como Alexander Muñoz es psicólogo y lleva varios años trabajando con el Mars 3 y creando su propio conocimiento. Esta es una de las grandes ventajas que tiene nuestro equipo Mars 3, que es crear el conocimiento de cada uno. Entonces, pues bienvenidos y disfruten de esta conferencia. Pues, doctor Alexander, le quiero dar ya la bienvenida y por favor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Volvernos a encontrar en este espacio para profundizar el tema que habíamos iniciado la sesión anterior. Eh, Hoy vamos a hacer más énfasis en la parte técnica mm, de la, digamos, programación de estas variables que mirábamos la sesión anterior. Estos movimientos que pasamos la sesión anterior eh, están programados y cuando tomamos el pretest, en mi caso adiciono un pretest 1, que es el que ven acá, donde están programados cada uno de los movimientos. Mm, Vamos a ver si la logramos ver ahí bien. Eh, el que dice pretest son las variables que están estándar, aunque yo le he adicionado algunas. Por ejemplo, para esta persona que está escaneada aquí, eh, está el pretest de la armonización con la energía de Acuario. Este no está pues en el que viene en la plantilla original, es temas que yo necesito. El resto sí están. Y test 1 son los momentos, estos momentos de los que hablamos la sesión pasada están acá. Aquí me indica cuáles de esos son más pertinentes para esta persona. Ejemplo, el presentir amor, el comprender silencioso en el preguntar dónde estoy, el reconocer la libertad del deseo en la elección cuántica y la comprensión del acontecer de la realidad voluntaria en libertad. Esta es una terapia que se llama masaje Tuina, también está ahí programada, ¿sí? Mm, Entonces le quito el volumen. Mm, Esto es importante porque estos temas que son extensos, entonces necesitan que uno haga el pretest previo para no perderse en, en esto. Bueno, esta pantalla es pequeña, yo no sé si allá la están viendo bien, pero es solo para ilustrarle. Esta es la pantalla, digamos, la, la, la plantilla o las variables que tienen estos momentos. Se llama la armonización matemática del deseo. Como ven, es extensa, o sea, tiene 10 ítems, pero cada ítem es muy extenso. Cada, como es tan extenso, toca
testear previamente cuáles de estos momentos son más pertinentes para la persona que estamos evaluando en el debido momento. Entonces, ustedes aquí ven que esta plantilla es, digamos, tiene muchas variables porque son muy extensas. Son 21 armonizaciones, ¿sí? Y 8 momentos. Cada momento tiene sus respectivas preguntas, ¿sí? Sus respectivos ítems. Y por tanto, hay también subnúmeros, o sea, ítems dentro de los ítems. Entonces se da muy extenso, como pueden ver. ¿Y por qué es importante entonces este pretest que tenemos uno aquí? Este. Porque de todos esos que están ahí, estos son los más pertinentes a tener en cuenta con la persona que vamos a evaluar aquí. Bien. Mm, ¿Qué tuvimos en cuenta? O bueno, vamos a iniciar con, hice una selección de un paciente que tiene diagnóstico psiquiátrico bipolar. Una mujer que está oscila entre los 40 y los 50 años. Mm, es el tema de la bipolaridad es muy pertinente porque nos va a permitir utilizar estas variables mm, de manera puntual en ese límite tanto simbólico como biológico que presenta este tipo de paciente. Entonces, aquí tomamos esta primera foto, llamémoslo así, de las cosas más pertinentes a tener en cuenta en ella. Bien, esto de aquí ya lo habíamos, es que le incluí las plantillas a cada uno de estos. Entonces, lo que íbamos a evaluar en el primer momento es el deseo en la comprensión. Mm, Aquí están las preguntas y aquí está lo que el paciente evaluado responde, ¿sí? Bien. Aquí incluimos un tema mm, que el doctor Uribe nos ha recalcado siempre en cada uno de los encuentros que tenemos, y es el tema de la meditación. Entonces, al evaluar la fuerza del deseo en la comprensión, se evalúa la meditación del dónde estoy. La meditación del dónde estoy es una práctica cotidiana que se le sugiere a las personas para poder convocar el deseo en el espacio. Es decir, nosotros normalmente estamos dormidos en todas las dimensiones, es decir, no tenemos conciencia si estamos en la tercera, en la quinta, en la sexta, mm, porque nosotros tenemos que podernos preguntar para despertar la conciencia, ¿dónde estoy? Nosotros en este momento no sabemos si esto está pasando en un sueño o está pasando en las tres dimensiones. Para poder saber si está pasando en un sueño o en las tres dimensiones, debemos parar, preguntarme dónde estoy, revisar, cierro los ojos, pregunto dónde estoy, los abro y al abrirlos, si estoy en el mismo sitio, si estamos en el mismo espacio, quiere decir que estoy en las tres dimensiones. Si al abrir mis ojos, no estoy en el mismo espacio, entonces significa que estoy en un sueño. Si estoy en un sueño, entonces puedo explorar el mundo de los sueños con conciencia, y si estoy en otro plano, pues pasa lo mismo. Lo importante es que esta meditación del dónde estoy se nos vuelva permanente para poder convocar como el espacio vacío.
¿Por qué nos es difícil la pregunta por el dónde estoy? Porque la pregunta nos lleva al cero de la realidad, ¿sí? Si nosotros deseamos comprender y nos preguntamos dónde estamos, entonces alineamos todas las dimensiones y desde ahí volvemos cero la realidad, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la pregunta, llevo a cero la realidad. Para la paciente en cuestión, esa pregunta no está en su cotidiano existir y obviamente manifiesta mucho miedo en llevar a cero su realidad. El cero de la realidad la asusta más que a nosotros los semillas normales que no tenemos un síntoma bipolar. ¿Mm? Mm, la pregunta del dónde estoy o la meditación del dónde estoy, ¿sí? Sostiene, se sostiene en el sentir, ¿sí? Y al sostenerse en el sentir, se hace cero ese sentimiento y nos conecta con el vacío. ¿Mm? A partir de ahí, entonces, evaluamos cuál es el deseo que tiene la persona en la aprensión. O sea, ¿por qué entramos por aquí? Porque decíamos que es importante determinar qué tanto deseo hay en la comprensión. De acuerdo a eso, entonces aquí nos podemos orientar mejor. ¿Mm? Aquí dice, siento la fuerza de los patrones energéticos de mis creencias hasta que su vacío acontece, ¿sí? Para ella eso está en desequilibrio, ¿sí? Bastante, porque les cuesta a estas personas, aunque a todos nos cuesta llevar a cero la realidad, pero a ellos les cuesta más. Siento el deseo en la comprensión y convoco la libertad de su silencio al preguntar dónde estoy. En la sesión ella manifestaba que le costaba, que nunca había escuchado hablar de esta meditación y le cuesta. Por eso miren que el nivel es 1, su valor es 10, o sea, le cuesta estar mucho preguntándose dónde estoy. Le convoca mucho la angustia, ¿sí? Con relación a las preguntas puntuales, estas que teníamos aquí, la fuerza del deseo, la comprensión. Entonces, aquí nos muestra que realmente el deseo en la comprensión de esta persona está muy pobre, es decir, hay mucho más deseo en sostenerse en lo que conocemos como la realidad que en entrar en el deseo, la comprensión. Una vez que evaluamos eso, así rápidamente, podemos evaluar también cómo se experimentó la libertad del deseo en el éxtasis del instante. Mirábamos que eso se hace al evaluar qué pasó en la preconcepción y cuáles fueron lo que, lo que nos, lo que nos impulsó desde la preconcepción hasta este momento. Entonces, aquí están las preguntas, ¿sí? Son estas, ¿sí? Si se le pregunta si desea concentrarse en las necesidades del alma, si mi alma desea que me acepte o miro si estoy dispuesto a aceptarme con todas mis experiencias, defectos, potencialidades, debilidades, ¿sí? Todo esto está previo a la concepción, ¿sí? ¿Cómo la responde? Aquí está, ¿sí? Mire, conozco el poder del libre albedrío. Dice que
está en desequilibrio. Nivel 2, -8,5, es crónico, es decir, la persona también manifiesta, ¿sí? Que le cuesta mucho realizar, tener la libertad, el libre albedrío, es complejo porque siempre necesita el criterio de otro, a estar atada al deseo de los otros. Entonces, conoce muy poco del libre albedrío. Además, financieramente siempre ha dependido de otros, entonces le cuesta mucho siquiera reconocer el libre albedrío para ganar el dinero, ¿sí? Hay mucha frustración al conectar con el éxtasis del instante, con el vacío. Las decisiones que toma se basan en frustraciones, esperanzas, y no se conecta desde el éxtasis del instante para tomar sus decisiones. ¿Mm? Hay mucha confusión mental, ¿sí? Entonces todos los deseos se vuelven mentales y no logra cristalizarlos, ¿sí? En la preconcepción quedó marcada una atracción magnética a lo que no se ha logrado vivir en el amor. Esta persona especialmente, digamos, busca mucho el amor, pero sus frustraciones en su relación de pareja es muy alta. ¿Mm? Ahí nos muestra que la atracción magnética hacia lo que no se ha logrado vivir en el amor y pues hasta el momento tiene muchas preguntas con relación a eso. Los padres tuvieron mucho que ver en este momento la preconcepción en términos de su deseo. Por eso ahí dice la responsabilidad de los padres en ordenar la experiencia con el amor de los niños desde la preconcepción. Entonces ese deseo estaba ya marcado muy alto por los padres y en un desequilibrio, por eso se lo muestra en desequilibrio clónico. Mm, le cuesta mucho la alegría, ¿sí? Pasa mucho en el fenómeno bipolar, pasa más en el estado depresivo que en el estado, mm, bueno, ¿sí? Y poco conoce la alegría y mucho menos la alegría de estar en libertad, ¿sí? Dice, busco experimentar la libertad del deseo en la tercera dimensión. Cuesta mucho, por eso se lo da mucho en desequilibrio, ¿sí? Mm, y pues lo que les ha hecho siempre, siempre va apareciendo el miedo al vacío. Vamos a ver si aquí me puedo pasar a esta. Entonces, en esta, bueno, esta es muy pequeña y no la puedo ampliar, mm, pero acá van enumerados, o sea, ustedes pueden ver la numeración de estos, ¿sí? Donde el 0,1, el primero es el deseo en la comprensión, y ese tiene varios subítems. Tiene dos armonizaciones, la uno y la 2, ¿sí? La primera es el comprender silencioso en el preguntar dónde estoy, que es la meditación del dónde estoy. La otra es la segunda armonización es el comprender el vacío en el sentimiento. Esta tiene unas preguntas. De esa no hemos hablado y hoy no alcanzamos, pero que la vayan revisando, ¿sí? Mm, esas dos nos permiten entonces saber estos temas. Otras de estas preguntas que están aquí vienen de otra base que se llama el tema amor, que está más abajo y también es así de extensa. Entonces, una y otra. Después viene la evaluación de la matriz cuando aparece el embarazo y el nacimiento. Estas son las matrices que habíamos hablado en la sesión pasada, ¿sí? Y aquí viene entonces la enunciación del lugar de poder de la función materna y la función paterna en esta persona que estamos evaluando, ¿sí? Mm, entonces, ¿qué se evalúa?
el lugar de poder que ocupa la función materna, ¿sí? Y el lugar que ocupa la función paterna, el lugar que ocupa en el lenguaje la función paterna frente a la función materna. Ejemplo, la función materna enunció el síntoma de la función paterna como un lugar de autonomía. Eso quiere decir que la función materna tuvo mucho desequilibrio para nombrar la autonomía de la función paterna, o sea, del padre. ¿Sí? La persona evaluada ratifica que el padre tuvo muy poca autonomía frente a las decisiones que se tomaron cuando el feto estaba gestando. ¿Sí? Hubo mucho malestar. La función materna, dice, denunció el síntoma de la función paterna desde un lugar de malestar. Confirma que no tenía autonomía, que había un malestar de la madre frente al padre, y eso se traza, se marca a lo largo de la existencia, ¿sí? La función materna denunció su autoridad desde un lugar de alienación. Estaba muy alienada en el deseo de sus padres, ¿sí? Eh, la función materna denunció su saber desde un lugar de incompletitud, es decir, la función materna, ese embarazo no la completaba, por eso le cuesta dar palabra y reconocerla como en la palabra que necesita esta paciente. Entonces, ella busca siempre completar a su madre, pero la madre nunca se sintió completa por ella. ¿Sí? La función materna denuncia su síntoma desde un lugar de alienación, alienación por el no deseo y todo lo que le corresponde a ella frente a la transformación de su vida, ¿sí? En lo financiero y en otros aspectos. ¿Sí? Eh, la función materna anunció su síntoma desde un lugar de oposición, en este caso es oposición frente a la función materna. ¿Sí? La autoridad del padre en el embarazo no estuvo muy clara, era más del lado de la madre. ¿Sí? Y la función materna no le interesaba conectar con el éxtasis del instante, es decir, con la meditación y con estos temas. Este nos da una pequeña fotografía del lugar de poder o desde dónde se ejerció el poder, la función paterna y cómo la función materna refería a esa función paterna. Eh, Aquí usando la plantilla la que estaba instalada, nos muestra cuáles fueron como los principales momentos de traumas de embarazo, la primera semana, la séptima, y en mi caso evalúo este tema de los abortos. Mm, ¿Cuál era el transgeneracional de los abortos al momento en que eh, llega al vientre de la madre? ¿Sí? Esto se le pregunta también a la persona en esta evaluación y la madre, pues ella dice pues que su mamá sí tenía unos duelos no elaborados de posibles abortos. Y si ustedes los ven aquí, en el embarazo entonces se instala esta información, ¿sí? O sea, hay un duelo no elaborado en la madre, en el momento en que se instala el feto, y esa información queda ahí, ¿sí? Específicamente, en el duelo de aborto, voy a hacer aquí un paréntesis, estoy metiendo varios temas, pero es como para ilustrarlos a ustedes. Un tema que habíamos quedado de mostrarles, cómo, cómo se programa de acuerdo al uso que uno vaya a necesitar de estos temas aquí en esta plantilla, este tema. Yo lo tengo aquí en una plantilla que se llama Neurobiología. No creo que sí. Aquí. Yo he decidido programar los temas que son de que llaman biodescodificación desde lo que llamamos hemobiología y tengo dos áreas grandes, una por síntomas y otra por sistemas y órganos.
Ambas son extensas. En la medida en que cada día lo vaya alimentando más, se va volviendo muy, muy extensa. Entonces, está por sistemas y órganos y por lo que llamamos síntomas. Entonces, vamos al aborto, ¿sí? Bueno, está de primeras. Mm, Aquí en aborto aparecen los pasos, ¿sí? Las preguntas básicas para buscar en el transgeneracional, que son las que pusimos allá, ¿sí? Y los pasos para el duelo en aborto. O sea, aquí está. Dice duelo después de aborto. Entonces, ¿cómo se programa? O sea, la categoría grande es duelo después del aborto. Y las cartas al alma que nunca llegó a nosotros. Entonces, esa carta tiene 7 pasos. Yo programé los 7 pasos para mirar cuáles de esos 7 no están en equilibrio. ¿Sí? Esto se puede hacer perfectamente y ayuda mucho. En mi caso, pues programo estos temas porque son muy recurrentes en la consulta. ¿Sí? Lo que ustedes observan acá es que precisamente la carta al alma que nunca llegó a nosotros, el pedirle perdón, perdonar su marcha y perdonarnos a nosotros y a nuestros ancestros que hayan pasado por situaciones parecidas. ¿Sí? Este duelo que se le instaló de madre a hija no quedó y entonces ahora la hija tiene que crear este proceso para limpiar esa información que le quedó desde el embarazo. ¿Sí? Mm, el otro es el parto. Mira, entonces en parto hay dos informaciones, nacimiento prematuro. Hay veces que este no es preciso, pero este que le sigue sí es preciso. Ella presenta, ¿sí? Desvalorización, ¿sí? No ha querido tener hijos, ¿sí? Porque piensa que no les podría dar una buena educación, no se cree una buena madre y no ha decidido no tener hijos, ¿sí? Ahí aparece entonces la desvalorización, ¿sí? Y mm, porque nunca piensa que será capaz de darle al niño lo que ellos necesitan, ¿sí? Mm, en la vuelta al cordón umbilical, ella manifiesta que nació normal, pero sí manifiesta, ¿sí? El deseo de la madre, ¿sí? Mm, de que la considera, pues, que había más preferencia por su pareja que por su hijo. Es decir, la mamá prefería más a su hija que más a su pareja que a su hija, porque la pareja garantiza que se puede procrear, en cambio, el hijo no. ¿Sí? Ese es un componente bien importante ahí. Entonces, esto también está aquí. Si la logramos. Hasta aborto. Entonces, mm, podemos programar el parto. Sí, aquí están. Aquí están todas las básicas, las variables básicas del parto que se quedan con información importante para la vida. Contracciones prematuras, desprendimiento prematuro de placenta, el forceps, nacimientos prematuros, presentación de nalgas, presentación transversal, rotura prematura de aguas, vuelta al cordón umbilical. Todos estos datos están en los libros de biodescodificación. Entonces, lo importante es que lo podamos subir adecuadamente, las categorías bien puestas para que puedan aquí quedar, pues que no vaya a haber problema en esta codificación, ¿sí? Entonces, de todas estas, la paciente muestra estos, ¿sí? Toda esta información, miren que es muy importante y se puede evaluar rápidamente mm, en este proceso. Bien,
Eso es embarazo parto, ¿sí? Después de que empezamos a mirar todos estos temas, entonces pasamos a estos temas de las creencias en el esfuerzo, en la frustración del esfuerzo, todas estas matrices, ¿sí? Y empezamos a crear las preguntas base de cada una de estas matrices, ¿sí? Y yo lo que hice fue ponerlas en una sola, porque si no se nos vuelve muy tedioso repasar una por una, ¿sí? Y entonces toda la estructura de creencias, pues las voy a presentar para este caso en una sola tanda, y para que puedan observar algunas cosas. Mm, Aquí está la historia, ¿sí? Ay, un minuto. Ay, ya. Mis gestos de ternura encontraron frustración en la conexión con la función materna en su deseo de completitud. Esto quiere decir que cuando la bebé nace, no logró, no completa a su mamá. No era el deseo, no estaba claro para la madre que esta niña la completara en su deseo, ¿sí? Mm, Más adelante vamos a ver el control de esfínteres, pero ahí ya hay unas preguntas sobre eso. O sea, la función materna no fue generadora de autonomía en el proceso de control de esfínteres, ¿sí? Y tampoco la función paterna. Entonces quedan esas dos informaciones en desequilibrio. ¿Amo la libertad de mi deseo? No, que cuesta mucho, precisamente por estas dos informaciones previas. No tiene autonomía en la expresión de su personalidad. Mm, He estudiado bastantes carreras, ninguna la ejerce, no encuentra su lugar, ¿sí? Maneja mucha esperanza y frustración. Y viene aquí, mucha rabia, ¿sí? Una rabia que manifiesta la carencia del afecto de la función paterna, ¿sí? Y una tristeza o depresión que oculta miedo. Esto ella lo ratifica totalmente, es decir, eh, cuando hay rabia, siempre recuerda la carencia de afecto de la función paterna, y cuando hay tristeza o depresión aparece mucho miedo, ¿sí? Mm, Cuando ella enuncia el saber, ¿sí? Hay mucho malestar en las instituciones, en los lugares donde está, por la forma como enuncia su saber desde un lugar de falta, como lo llama el psicoanálisis. Mm, Mira, la forma como la persona enuncia su falta, entonces crea un punto de verdad con relación a la sexualidad y la muerte. Ella permanentemente está hablando de la represión de la sexualidad y de la liberación de su sexualidad y la muerte. Lo relaciona siempre, ¿sí? Obviamente se juzga por el goce que le generan sus sufrimientos. Es muy alto el juzgamiento. Mm, Su experiencia de nacimiento no fue generadora de confianza en las transformaciones de la existencia. Para el caso del trastorno bipolar, sostenerse en la creencia de la necesidad del esfuerzo para no morir es muy alto. O sea, siempre está sosteniéndose en la necesidad del esfuerzo para no morir. Y cuando no están ahí, están en el otro lado, o sea, en el esfuerzo por vivir. No logran encontrar más que esos dos caminos. Sí.
Mis miedos son fuente de goce. A más miedo, más próximo al límite de la muerte. Esto es muy permanente desde su infancia. Mm, Tengo miedo a la experiencia que me aproxima al límite de la muerte. Por eso hay goce, porque hay mucho miedo, pero lo buscamos, ¿sí? Vivencio la frustración de mis esfuerzos y esas frustraciones alimentan mis esperanzas. También es muy la voluntad de mi deseo se bloquea por culpa en el plano espiritual. La voluntad de mi deseo vivencia sus mayores frustraciones en el plano emocional. La libre expresión de mi ternura se aliena mi deseo en lo prohibido. Esos son los cuadros grandes. De todos esos matices que vimos, ahí está el resumen. Olvido que el acuerdo de fidelidad limita el fluir libre de la ternura. Esto es con relación a la ternura. Con relación a los abusos, normalicé la violencia para no sentir miedo. Puedo garantizar mi fidelidad al otro. ¿Sí? Y vienen, bueno, estos son todos los simbólicos y aquí vienen la evaluación sintomática y de los meridianos o digamos, evaluado ya desde la medicina china, cuáles son los que deberíamos tener más, obviamente, el movimiento metal, ¿sí? Mm, la felicidad que falta tanto, entonces va ahí en corazón, la tristeza, el llanto, eh, y otros síntomas del movimiento metal, que son los que en el momento en que se evalúa, pues como estaba en depresión, había mucha tristeza y mucho miedo. ¿Mm? Bien, yo quiero que hagamos una primera parte de preguntas, que es que este tema, si uno no lo pregunta antes de ver si revisamos más profundamente, yo quiero que hagamos una primera tandita aquí de preguntas con relación a esto que llamamos lo práctico, pero que hay veces se nos diluye, pues aquí hoy no hemos puesto teoría, pero es posible que se esté diluyendo en otra cosa. Quiero escuchar las preguntas que tengan hasta este momento, a ver si ampliamos. Yo quiero ampliar dos temas, pero quiero escuchar primero las preguntas. Bueno, una cosa que quería comentarles, me imagino que no sé si ahorita Alexander nos lo va a mostrar, pero cuando tenemos estas frases así, lo que uno hace para crearlas es escribirlas tal como aparecen ahí, crearlas por isocefia, que es una de las opciones que tiene el Mars para poder crear información de la base de datos. O sea, hay tres formas para hacerlo. Se puede escanear cuando uno tiene la información o tiene un medicamento, se puede escanear. Si tiene la frecuencia, la puede uno crear colocando el texto y escribiendo la frecuencia. O por isocefia cuando se utilizan sobre todo este tipo de frases o funciona como con lo que uno quiera escribirle. Yo iba a ilustrarles Yo tengo una dos preguntita, qué pena. cosas. Adelante. Tranquilo, a ver. Mi pregunta es, en el campo cuántico, le estamos mandando pues estas preguntas a través de frecuencias al campo cuántico de la persona. La persona por resonancia pues responde, pero responde es el subconsciente o el inconsciente. ¿Hay cuál es la diferencia y quién hace la resonancia como tal en el campo cuántico? Aquí esta pregunta es bien interesante para introducirnos al otro tema que les iba a ilustrar de manera práctica. Lo siguiente, la exposición pasada es teórica y en lo teórico están implícitas las formas como se considera lo inconsciente
o el inconsciente. Y incluso esa palabra cuántico, ¿sí? En la medida que se vuelve moda, se maltrata mucho, ¿sí? Es decir, coge muchos sentidos. Y entonces, ¿desde qué lugar uno le pregunta o pone programa las preguntas? Es bien importante, porque a partir de esa programación es que le llega la pregunta al, al consultante. El doctor Uribe nos ha demostrado siempre en sus conferencias que la intención que uno tiene con el consultante es muy importante porque esa es la que pone. Entonces, si yo considero que el inconsciente es por capas, o sea que el inconsciente está estructurado por capas como una cebolla, que fue la primera concepción que tuvo Freud, la primera teoría de Freud consideró que lo inconsciente era por capas, ¿sí? Por tanto, había que profundizar o ir más profundo para poder encontrar los traumas más arcaicos. De ahí surgió y todavía se conservan criterios que consideran que hay una capa consciente y una capa subconsciente, ¿sí? Ese es el primer enunciado. Y si uno desde ese lugar se enuncia, entonces desde ese lugar crea las preguntas para el consultante, ¿sí? Entonces es una creencia desde la que yo formulo la pregunta al consultante y en ese mismo sentido así queda programada en el dispositivo, ¿sí? Yo trabajo más con la noción de inconsciente como un lenguaje a como lo plantea Lacan. En la teoría de Freud, el primer Freud era, como le digo, el consciente y el subconsciente como una cebolla. Después empezó la teoría del ello y del yo, ¿sí? Y después viene el superyo, o sea, son como tres etapas donde Freud elabora esta noción de inconsciente. Después Lacan entiende y comprende, releyendo a Freud, que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Eso quiere decir que no hay una capa consciente y una capa inconsciente, sino que el lenguaje aparece, se desliza, como en la banda de Moebius, en algunos momentos está por el lado A y en otros lados está por el lado B. Vamos hablando, estamos aquí hablando y de repente surge un lapsus, ¿sí? En el lenguaje. En la cadena del lenguaje aparece lo inconsciente como lenguaje, no como una capa que está por debajo, sino que se manifiesta, aparece en el lenguaje, ¿sí? Y da una nueva noción de inconsciente. Esto tiene implicaciones porque, como hemos visto en las conferencias, en lo que hemos hablado un poquito de la biodescodificación, de esa creencia que el terapeuta tenga o que tenga frente a lo inconsciente, crea la pregunta. Les iba a mostrar entonces, con base en esto, ¿sí? Que en mi caso yo no soy biodescodificador, es decir, no trabajo no tengo pues una certificación de biodescodificador, porque precisamente es desarrollado más el otro camino del inconsciente lacaniano y con ese es que hemos logrado poner estas preguntas que vienen aquí. Y por eso les iba a ilustrar cómo está en los diccionarios de biodescodificación, cómo está armado eh, el camino para encontrar el sentido a un síntoma y cómo queda en la plantilla. Ejemplo, los trastornos de comportamiento que son tomados pues, desde el doctor Hammer, ¿sí? Viene entonces de lo que llaman ellos pues, una definición de qué se entiende por ello, una parte técnica, ¿sí? O sea, cómo
cómo se instala eso en el cuerpo, el sentido biológico que tiene el síntoma, el conflicto que se genera, o sea, tiene esas etapas, ¿sí? De acuerdo al enfoque que ustedes tengan, o como si ustedes son biodescodificadores profesionales del tema, entonces van a tener que seguir este protocolo como está en estos diccionarios, digamos, más al pie de la letra, digo yo, ¿sí? Porque tienen que hacer todo el proceso como lo planteé aquí. En mi caso, yo creo las categorías en función de que estas frases sean un disparador, es decir, conecten con el lenguaje de la persona y lo ponga a decir, lo ponga a hablar sobre su síntoma a partir de las frases que están aquí, ¿sí? Si vibra en las frases que aparecen aquí, entonces le dispara el lenguaje y me amplía o se amplía la comprensión que tenga si es de un síntoma. Si ustedes son biodescodificadores profesionales, tendrían que a esta plantilla hacerle unos ajustes, ¿sí? Con estas fases que muestra acá. Es decir, eh, vamos a ver, yo lo tengo trastorno de comportamiento aquí. Aquí las fases las utilizo para poder tener una guía, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera, las 4 etapas, ¿sí? Están en una guía, ¿sí? Pero yo utilizo las frases, me concentro mucho en ser tan estricto en las etapas para la biodescodificación. Si alguno de ustedes tiene experiencia ahí, podríamos ya revisar cómo hacemos una plantilla que sea muy específica, acorde con la técnica de la biodescodificación. Entonces, con esta pregunta, digamos, aclaramos varias cosas que hemos tratado en otras conferencias. Primero, aclarar cuál es la intención del consultante, es decir, cuál es la ética del consultante. Ejemplo, mm, en el caso del que es médico, su ética está más centrada, su intención está muy centrada en curar el síntoma, en quitar el dolor, en que el dolor no esté y en tener un remedio, digámoslo así, un campo energético que cure algo, ¿sí? Si está del lado de lo simbólico, es decir, si me consulta a mí, mi ética está más en lado del deseo en la comprensión que del deseo en quitarle el dolor por mis límites en lo biológico, ¿no? ¿Sí? Esa ética es muy importante tenerla clara para poder saber qué es lo que uno intenciona con el otro en su relacionamiento terapéutico, ¿sí? Entonces, mi ética está más centrada en la comprensión, ¿sí? Mientras que podría uno decir que la del médico está más centrada en suprimir un síntoma o suprimir un dolor. ¿Mm? Ahí entonces, eso de lo subconsciente y de lo inconsciente cobra valor. En el caso del terapeuta, pues habrá hecho un proceso para poder aclarar su deseo frente al consultante. ¿Sí? Esto influye porque el dispositivo, pues, interactúa con el paciente y con el médico. ¿Mm? Parece que no. Entonces, ¿Por qué les... Dime, ¿más preguntas? con respecto a la intención, entonces es claro que uno podría irse a, primero, ¿cuál es la causa de tal enfermedad? Pues, ¿cuál es la causa que presenta esta consultante con respecto a esa situación, ya sea enfermedad o desequilibrio?
O la otra intención sería es armonizar la enfermedad que tiene en ese momento el paciente, independientemente de cuál sea la causa, o el consultante, perdón. Esa es la frase Sí, que uno pondría al inicio de hacer el pretest, antes de hacer cualquier cosa. mm, es lo que le doy un ejemplo. Si en nuestro caso, si el consultante llega en crisis, ¿sí? Eh, pues lo único que uno puede mirar, evaluar, es si la crisis es soportable desde sin medicación, ¿sí? Y le armoniza lo que más puede, le hace unos glóbulos para que esté más tranquilo y no interroga mucho por la causa profunda, ¿sí? Simplemente está en crisis, lo deja que pues haga su catarsis y va tomando los datos lo más callado posible, ¿sí? Hasta que pueda superar la crisis y no entra en sus posibles causas, ¿sí? Porque además, pues, además de que ya trae un dolor, ¿sí? Para entrar en las causas hay que moverle el dolor y pues no tiene fuerza, ¿sí? Cuando ya pasa la crisis, entonces se concentra más en la causa de ese llanto, de ese dolor, y se entra en esa dinámica donde ya tiene más fuerza para poder ir enfrentando las causas de su dolor. Eh, si al principio preguntamos, podemos uno preguntar al principio, como les planteaba acá, ¿sí? Eh, este ejemplo que les trae aquí es muy importante porque el fenómeno bipolar nos permite revisar claramente esto. No, más acá. En un primer momento, este pretest nos dice qué tanto interés tiene el paciente en comprender, o sea, qué tanto deseo tiene en la comprensión. ¿Sí? Mm, mm, les tenía un paralelo, pero para no confundirlos no lo hice en paralelo porque se nos confunde más. El paralelo es esta paciente que estoy presentando aquí, ella está medicada psiquiátricamente, está muy convencida de que es por esa su vía y no, no se considera eh, bipolar, es decir, no acepta el diagnóstico, ¿sí? Aunque ve que la vía psiquiátrica no acepta su diagnóstico bipolar, y eso es muy común en la bipolaridad. El bipolar empieza a estar bien y empieza a quitarse los medicamentos, no consume los medicamentos, y eso es un terrible problema, ¿sí? Y esta paciente dice que su vía de cura es mm, definitivamente la medicación psiquiátrica. La otra paciente, diagnóstico bipolar, ella ha elegido más el camino de la vida espiritual, está trabajando cannabis o hongos, tiene la misma sintomatología, pero lo que ustedes ven o verían en este momento o en este pretest es que hay más armonía en el deseo por la comprensión, en aquella que no está tan detenida en los medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Entonces, eso se determina aquí a la entrada porque de eso depende la fuerza psíquica que tenga el paciente para tolerar las interpretaciones que uno le va a poner. O sea, lo que llamarían aquí el mensaje a lo inconsciente, ¿sí? Ejemplo, esta que dice presentir el amor en la paciente que acepta que su curación es por la vía de la medicación psiquiátrica, es mucho más complejo de trabajar que en la paciente que no, que está trabajando con cannabis y hongos. Es más fácil introducir estos campos simbólicos en ella
que la otra. Esos paralelos son importantes frente pues, a esa pregunta de cómo empieza y por qué uno es el inicio, nos permite saber por dónde y cuál es el nivel de profundidad que vamos a llevar en las interpretaciones. No sé si confundí o aclaré. Dice Laia, para mí sí aclaró el paralelo. Gracias. La IA. ¿Hace referencia a la inteligencia artificial? No, que tú estabas preguntando que si el paralelo que tú hiciste le sirvió o no le sirvió. Ella está escribiendo que sí le aclaró el Ah, paralelo. ok. Sí. Ya entendí la pregunta. Bien. Sí, sí. Bien. No incluí el otro porque se nos confunden tantas variables que es mejor mirar uno al tiempo para no irnos a confundir tanto mm, en los temas. Pero si las preguntas lo ameritan, sí, entonces voy introduciendo nuevas cosas porque pues esta es como más la fase de esas inquietudes que ustedes tienen eh, particulares. Y escogí, me parece, el tema de la bipolaridad por el borde. O sea, si alguno de ustedes trabaja el tema de la bipolaridad, es muy complejo el borde de angustia que maneja el paciente bipolar. Entonces, incluso el diagnóstico es complejo, ¿sí? Para poder decir que sí hay una bipolaridad y que pasan muchas sesiones hasta que pues, se dan porque hay pacientes que psiquiátricamente vienen mal diagnosticados, o sea, no hay bipolaridad y otros fenómenos, ¿sí? Pero pues entran en depresión y les dan el antidepresivo y ahí se quedan y no miran otras cosas, o al contrario, ¿sí? Si está maníaco, entonces pues le ponen el medicamento respectivo y no hay más. Bien, les iba a mostrar otra forma, como estamos aquí hablando de diversas técnicas, diversos enfoques, de cómo la forma como uno enfrenta una sintomatología puede ser tan diversa, ¿sí? Que pueden dar resultados completamente opuestos. Por ejemplo, para los biodescodificadores y para muchos en el campo conductual, el trastorno obsesivo compulsivo lo revisan en esta misma, en este mismo protocolo. El sentido biológico, ¿sí? El conflicto, mm, y viene una serie de descripciones de algunas sintomatologías obsesivas compulsivas, ¿sí? Y esto está conectado con el trastorno de comportamiento de la cuarta etapa. Bien. Este es un enfoque, una forma. A mí, en mi enfoque me parece muy limitado. Entonces me toca crear una nueva base y ustedes ven, así sí, es que aquí es muy chiquito. Aquí está. Es muy diferente la forma como se programa desde la biodescodificación a cómo se ve desde el psicoanálisis. Mira, aquí hay una que se llama psicosis, perversión, neurosis. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo está dentro de las neurosis, aquí, ¿sí? Y dentro de la neurosis tenemos neurosis obsesiva. Y son preguntas, miren que está completamente diferente, no es el protocolo que maneja la biodescodificación, que en mi criterio tengo límites, o sea, hay unos límites que no me permiten llegar a la estructura del lenguaje, o sea, al inconsciente como lenguaje, porque en
la biodescodificación todavía considera el inconsciente como una cebollita, como la primera teoría de Freud. Entonces, cuando voy a evaluar ciertas estructuras, se me limita mucho, sobre todo, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, que es una estructura, ¿sí? Y no es un síntoma. Entonces, hay que pasar por todos estos momentos, ¿sí? Primero, la caracterización, ¿sí? Del goce en el obsesivo, ¿sí? Cómo le llegan las estructuras cómo se caracteriza el goce en el obsesivo, y son estas primeras preguntas, estas que están en esta tabla. Cuando el obsesivo crea el superyo, entonces vienen unos temas que lo llamamos los mandamientos del superyo, ¿sí? Que son lo que crea el comportamiento repetitivo del cual no se puede salvar, no se puede quitar y tiene toda esta estructura, ¿sí? El paso del superyo del ser al tener tiene otras estructuras, ¿sí? Y los tiempos, el primero y el segundo tiempo en la obsesión, ¿sí? Entonces, miren qué diferencia hay entre esta, que es la neurosis obsesiva desde el campo del psicoanálisis lacaniano, y la forma como se estructura aquí en los diccionarios de biodescodificación. Entonces, para ustedes, notas, es muy importante, hago mucho énfasis en eso que llamo la ética, o sea, desde qué lugar teórico es que van a crear sus plantillas para poder ordenar las preguntas y que sean acorde a lo que ustedes mm, están trabajando. ¿Mm? Entonces, damos tiempo para que puedan hacer en en los próximos meses las preguntas. Bueno, yo quiero cerrar un poco diciéndoles que insisto en que esto se hace bien de manera práctica, es decir, que sean ustedes los que atraviesen, que se encuentren con estos momentos y con estas armonizaciones, bien sea a través de esta plantilla o a través de un programa o un encuentro virtual, pero que con sus datos, con la información de sus datos para poder ver, que ustedes puedan verse cómo van con relación a estas armonizaciones y a estos movimientos. Yo no encuentro otra forma de que estos temas se puedan, sobre todo este que estamos hablando en las dos últimas sesiones, se pueda entender fácilmente. Pues fácilmente no, pero sí que sea más entendible solo a través de la vivencia de cada uno de ustedes en estos movimientos y en esas armonizaciones, que surgirán muchas preguntas. Y como ven, es extensísimo, pero lo podríamos ir fragmentando mm, poco a poco. De mi lado, muchas gracias mm, por este nuevo espacio. Tuvimos aquí una hora y pedacito para ampliar pues esto que llamamos lo práctico en la MARS, ¿sí? Y no repetirle la teoría de la sesión anterior. Ujú. No, pues Alexander, muchísimas gracias por todas las explicaciones, por todo el tema. Pues muchísimas gracias por todo esto. Teresa nos dice que muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes por su asistencia y su paciencia. Discúlpenme por los problemas técnicos iniciales. Y seguimos con estas conferencias, o sea, nos volvemos a ver en un mes. Como les decía yo, vamos a estar haciendo una conferencia una vez al mes. La siguiente conferencia estaremos hablando de agosto 8, porque es el segundo martes de cada mes. ¿Sí? Entonces, pues cualquier tema que quieran que ampliemos, que miremos, pues bienvenidos. Laia, espero que no sé si pronuncie bien el nombre, pero dice que muchas gracias. Sí, señora, está perfecto, muchas gracias, muy interesante. Ah, no, para eso estamos. Por favor, los que no, yo no tenga el correo, mándenmelo para poderles mandar el video. Me lo escriben ahí en el chat para tener los correos y poderles mandar el video. Sí, entonces, pues bien, gracias por toda su participación y aquí estamos para seguir creciendo y teniendo esta gran herramienta. Ah, listo, ahí está. Ya nos mandó ya el correo y Tule Cantillo también nos da las gracias.
Nos dice aquí, muchísimas gracias, maravillosa la aplicación del conocimiento del doctor Muñoz en la elaboración de las plantillas y uso de la MARS 3. La doctora Teresa también nos manda su correo, entonces pues muchísimas gracias a todos por la participación y aquí seguimos trabajando en equipo para pues poder aprovechar al máximo esto y también estaremos empezando también a compartir experiencias de uso y seguir aprendiendo más cada vez. Alexander, como siempre, muchas gracias, nos dejas siempre con la boca abierta con todo lo que haces, con todo lo que generas muchísimo tiempo generando información. Tu base de datos, bueno, que debe tener por lo menos unas 7000 frecuencias ya. Entonces dice, veámoslas aquí. No, como 32. Yo ya tengo 32, tú debes tener como 40.000. 29.813. Ah, ¿sí ves? Y Claro, el más claro que arrancó con pues es que no he tenido tiempo de depurarla, de quitar algunas que ya no usamos. Gracias. Con todo Ok, gusto, bienvenidos aquí. Entonces los esperamos otra vez el 8 de agosto para seguir con toda esta compartir de información. Bueno, muchísimas ok. gracias. Alexander, muchísimas gracias. No, a ustedes muchas gracias, muy amables por tener este espacio. Ya miramos cuándo nos volvemos a encontrar. A encontrar para seguir trabajando, porque sí, muy interesante.